cuando yo tengo dos componentes, ¿sí? Una mezcla de dos componentes que pueden formar una mezcla, o sea, van a formar una mezcla, pero que van a estar en equilibrio dos fases, líquido-vapor, líquido-líquido, líquido-sólido. Él va a dar toda la parte de cálculo. Yo lo que les voy a mostrar acá son diferentes, podría grabar, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí está. Recording in Lo que progress. yo les voy a mostrar acá son diferentes gráficos de equilibrio sólido-líquido. No sé si tengo alguno líquido-líquido, la verdad. Líquido-vapor no, porque se los va a dar el ingeniero Macaño. Yo después voy a hablar con él y les voy a decir que ya les he mostrado algunos gráficos como para que ustedes tengan idea de qué hablamos cuando se habla de tener una mezcla de dos o más componentes que están en equilibrio de fase. O sea, acá tengo diagramas de fases binarios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo que yo acá tengo son dos componentes, molibdeno y wolframio, o cobre y níquel. Cuando estos compuestos, este o este, se mezclan a distintas composiciones, o sea que tengo distintas mezclas, puedo tener zonas de solubilidad total en la fase sólida y solubilidad total en la fase líquida. Y esto que tienen acá ustedes, esta zona, es una zona donde coexisten dos fases en equilibrio, líquido con sólido. Tanto el líquido está formado por molibdeno y wolframio, como el sólido, la solución sólida, está formada también por molibdeno y wolframio. Los diagramas de fases que podemos ver pueden ser gráficos de temperatura versus composición de uno de los componentes, o también a una presión fija, o también podría ser un gráfico de presión versus composición. Acá vemos en este gráfico que para el 100%, en este caso es porcentaje atómico, porque los metalúrgicos trabajan mucho con el porcentaje atómico cuando hacen los diagramas de fase. Nosotros vamos a trabajar mucho con, ya sea fracción en peso, fracción atómica o fracción molar. En este caso es fracción atómica. Lo que yo veo que cuando tengo 100% de wolframio, o sea, wolframio puro, que es este eje, esta temperatura es la temperatura de fusión del wolframio puro. O sea que yo acá voy calentando wolframio sólido, bien, lo voy calentando y cuando llego a los 3422 Celsius pasa líquido. Ahora bien, si tomo el molibdeno puro, lo caliento y cuando llego a 2623 grados, el molibdeno pasa de sólido a líquido. Pero, cuando yo tengo mezclas, o sea, yo acá tengo molibdeno puro y voy agregando wolframio, ¿bien? Veo que me va apareciendo a medida que voy calentando o que voy enfriando, porque lo que puedo hacer es esto. Yo preparo una mezcla que tenga 20% atómico de wolframio y 80% atómico de molibdeno. Y lo llevo a 3300 Celsius. Lo que tengo es una mezcla homogénea, una solución líquida de molibdeno más wolframio. Hasta ahí estamos bien. Si yo comienzo a enfriar esa mezcla, bien, enfrío, sigo con líquido, 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 hasta que llego a esta parte de la curva. Cuando llego a esta parte de la curva, me aparece una zona donde tengo en equilibrio acá adentro líquido, una solución sólida líquida con una solución sólida también en equilibrio con una solución sólida de molibdeno y wolframio. Ahora bien,
Esto se llama un estudio isoplético. O sea, yo bajo al 20%. Líquido, 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 líquido. Cuando toco la curva a esta temperatura, acá, a la misma temperatura, me aparece el primer cristal de la solución sólida. La composición de la solución sólida va a ser aproximadamente 40% atómico de wolframio y 60% de molibdeno. ¿Me entienden? Sí, sí. ¿Cómo que no varía la composición? No, para. Yo empiezo a enfriar. No, yo empiezo a enfriar al 20%. Bien, entonces, a esta temperatura me aparece el primer sólido que tiene esta composición, el primer cristal. Si yo sigo bajando, haciendo el estudio isoplético al 20%, entro a la zona de dos fases. Entonces, cuando esté a esta temperatura, voy a tener en equilibrio una solución de molibdeno y wolframio de esta composición en equilibrio con solución sólida de esta composición de molibdeno y wolframio. La cantidad que tenga de cada una de estas fases sólidas en equilibrio con el líquido, me la va a dar la regla de la palanca, que ya voy a ver cómo se calcula. Si yo sigo enfriando, llego a la curva del solidus, o del sólido. Acá, lo que tengo es que para esta temperatura, o sea, a la composición del 20%, tengo casi todo mi sistema sólido y me queda la última gota de mi solución líquida de esta composición. O sea que la composición, tanto de la solución líquida como de la solución sólida, va a ir bajando cuando yo atraviese la zona de dos fases que están en equilibrio. O sea, yo voy a tener una solución sólida al final, que va a ser 20% de wolframio en equilibrio con una solución líquida con la última gota, que va a tener una composición de 9% aproximadamente de wolframio y 91% de molibdeno. ¿Me entienden eso? Sí, sí, sí. Profe, ¿puedo Bien, volver a decir lo último? Porque no me perdí. está bien. Vos viste que yo vengo enfriando al 20%. Cuando llego acá a la curva del líquidos, sobre esta parte me aparece el primer cristal de mi solución sólida. ¿De qué composición? Esta que leo acá abajo. El sólido va a tener una composición casi del 40% del wolframio y el líquido sigue siendo del 20%. Pero si yo sigo enfriando con esta composición del 20%, en una temperatura intermedia voy a tener una composición de sólido, que la voy a leer cuando la recta me corte a esta curva, y una composición de líquido que va a ser esta. Si sigo enfriando siempre con el 20%, haciendo ese estudio isoplético, o sea, agregando esta recta, bien, voy a llegar a que voy a estar sobre la curva de los sólidos, donde acá toda esta solución líquida que tenía inicialmente prácticamente pasó a ser toda sólida y apenas me queda una última gota de solución líquida de esta composición. O sea, todo lo que yo encuentre, cuando yo me pare dentro de esta zona de dos fases, lo que tengo es, imagina que me paro con una composición global acá donde está el signo más, ¿bien? A esta temperatura yo tengo dos fases en equilibrio. Líquido de esta composición que bajo y es 38% de wolframio. O sea que la fase líquida tiene 38% de wolframio y el resto es molibdeno. La fase sólida vengo a esta temperatura donde me corta la curva del sólido, bajo y leo la composición que tiene la fase sólida. ¿Cuántos moles o kilogramos tengo de esa mezcla? Va a depender de la cantidad de moles totales de lo que yo haya partido. O sea, ustedes imagínense que lo que hago es tomar una mezcla, una solución determinada, que tenga
20% de wolframio, 80% de molibdeno, la caliento hasta los 3300, entonces la fundí. Era todo sólido, la fundí, pasó a ser una solución líquida. La dejo enfriar y digo, no, sigue habiendo líquido, 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 hasta que voy a ver que hay un cambio, y ya lo vamos a ver, vamos a hacer un análisis con la temperatura, que hay un cambio en la velocidad en que sigue enfriando esta mezcla, y cuando me aparece ese cambio en la velocidad de enfriamiento es que me aparece el primer sólido. ¿Bien? Entonces, si sigo enfriando, paso toda esta zona, que es una zona de dos fases de equilibrio de la fase líquida con la fase sólida, hasta que llegue a ser completamente sólida. Cuando hablo de solución sólida, esta solución sólida lo que uno hace es ver qué tipo de cristales tiene en el microscopio para determinar si es una zona de una fase o de dos fases. Si es una solución sólida, como es acá, donde la fase líquida como la fase sólida son totalmente miscibles o solubles, tengo gráficas de este tipo, líquido sólido. También van a encontrar líquido-vapor de gráficos de equilibrio líquido-vapor, los vamos a calcular y los vamos a hacer. Donde si es temperatura, arriba voy a tener la fase vapor, abajo voy a tener la fase líquida, y en el medio voy a tener equilibrio líquido-vapor. ¿Me entienden eso? Sí, profe, las dos Sí. temperaturas que están como dentro del cuadradito serían las temperaturas de fusión de cada metal, ¿no? De cada... Exacto, de componente puro, exactamente. 3422 es la temperatura de fusión del wolframio y 2623 es la del molibdeno. Para una solución de cobre-níquel, que también cuando mezclo cobre con el níquel, la solución líquida es totalmente soluble y la solución sólida es totalmente soluble, encuentro gráficos de este tipo, porque si el líquido o los sólidos no llegan a ser totalmente solubles en todo el rango de composición, los diagramas son distintos. ¿Me siguen o no? Que si cuando yo mezclo dos componentes, ¿no es cierto? Si son totalmente solubles en la fase líquida y totalmente solubles en la fase vapor, voy a tener gráficas de este tipo. De lo contrario, las gráficas van a cambiar y yo se las voy a mostrar ahora. ¿Cómo son las gráficas? Cuando no tengo solubilidad total, sino tengo solubilidad parcial, ya sea en la fase sólida, puedo tener solubilidad parcial o insolubilidad total, que los sólidos no se mezclen para nada, y ya vamos a ver el tipo de diagramas que voy a obtener sólido-líquido. Estos diagramas se obtienen de manera experimental, chicos. Lo que se hace es mezclar, no sé, mezclo una cantidad de wolframio y molibdeno que tenga una fracción atómica o molar o en peso del 10% de wolframio, 90% de molibdeno. La caliento, hago que pase a la solución líquida, la dejo enfriar hasta que veo que me aparece el primer cristal. Y entonces voy haciendo, lo que voy obteniendo son este punto y este punto, este punto y este punto, para distintas composiciones de soluciones líquidas. A medida que yo enfrío, me van apareciendo cristales a distintas temperaturas. Porque si yo parto de una solución al 60%, bien, estoy acá arriba. Cuando yo comienzo a enfriar, veo que el primer sólido me aparece a una temperatura de aproximadamente 3200 grados. ¿Me entienden? Sí, sí, se Lo entiende. mismo. Bien. Si yo calentara la solución sólida, digo, bueno, a ver, tomo una solución que tenga 60% de wolframio y 40% de molibdeno. Caliento, 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 sigo calentando, sigue estando en estado sólido, hasta que llego a este punto. Cuando llego a este punto aparece la primer gota, o sea, la solución sólida pasa a estado líquido.
¿Con qué composición? La solución sólida tiene la composición esta, pero la líquida tiene esta composición que la leo acá abajo. Casi 40% de wolframio y 60% de molibdeno. O sea, de acuerdo a la temperatura, las composiciones de equilibrio de la solución líquida y de la solución sólida van cambiando en función de donde yo haga mi análisis isoplético. Hay ecuaciones matemáticas que me dicen cuáles son, o sea, cuál es el conjunto de ecuaciones que yo tengo que plantear en MATLAB para poder hacer este gráfico completo. Eso es lo que van a ver con el ingeniero Macaño en la parte matemática. ¿Hasta acá estamos? Sí, hasta acá estamos. Sí, profe. ¿Se lo imaginan, no es cierto? Bueno, acá esto se ve feo. Acá esto se ve feo. Lo que yo acá lo que les estoy mostrando es, fíjense, acá tengo en el sistema cobre-níquel, tengo toda la solución líquida. Entonces, esta es una gráfica de temperatura versus tiempo, a una composición dada. Supongamos, a ver, vamos al gráfico cobre-níquel. No sé, a esta temperatura, a la composición del 40%. Cuando llego acá, me aparece el primer sólido. ¿Cómo lo veo yo en una curva de temperatura versus tiempo? Bueno, no, acá tengo, esta curva me dice cobre líquido. O sea que esto es la curva de enfriamiento del cobre puro. ¿Bien? Tengo cobre puro, líquido. Voy enfriando. Tiene una determinada pendiente, la curva de temperatura en función del tiempo. O sea, enfría a una determinada velocidad. Cuando llego a la temperatura de fusión, ustedes saben que mientras ocurre el cambio de fase, que del líquido pasa a sólido, la temperatura se mantiene constante. ¿Bien? Esta horizontal que tengo acá va a ser tan larga como la cantidad de líquido cobre que yo tengo. O sea, acá empiezan a aparecer los primeros cristales de cobre, los primeros núcleos de cobre, luego va a cristalizar. Cuando todo el cobre cristalizó, entonces la temperatura va a seguir descendiendo y yo lo que voy a tener es cobre sólido cada vez más frío. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Pero profe. qué pasa cuando tengo una mezcla? Cuando tengo una mezcla, para el diagrama que yo tengo acá arriba, bien, el de cobre-níquel, yo ahora enfrío la mezcla. Esta recta representa la velocidad de enfriamiento de la mezcla para una mezcla que tiene, según lo que veo acá, 50% de níquel, dice, y 50% de cobre, imagínense. Cuando llego a esta temperatura, veo que cambia la pendiente de la recta. Y eso se mide con una termocupla, chicos, en el laboratorio. Cambia la pendiente de la recta, pero ya no es horizontal. ¿Por qué no es horizontal? Porque acá no tengo un componente puro, tengo una mezcla. Lo que yo veo es que acá me comienzan a aparecer los primeros cristales, pero ¿de quién? De la mezcla, no del componente puro. ¿Bien? Luego obtengo otro cambio de pendiente. Esta pendiente es distinta a la primera. ¿Por qué? Porque acá está enfriando la mezcla líquida. Cuando me cambia la pendiente de esta forma, me comienzan a aparecer los cristales de la solución sólida cobre-níquel. Luego, cuando tengo todos cristales de la solución sólida, lo que sigo enfriando es la solución sólida de cobre-níquel. ¿Me entienden? Sí, Entonces, lo que yo puedo ver es que si yo preparo distintas mezclas líquidas de distintas composiciones de níquel y de cobre, para cada mezcla que yo prepare, voy a obtener una curva de enfriamiento.
este punto, si yo digo que es 50% de níquel y 50% de cobre, ¿qué quiere decir? Que a esta temperatura me aparece mi primer punto, mi primera composición de sólido, a esta temperatura, que sería, si yo vengo enfriando una mezcla al 50% de níquel, acá, a esta temperatura, es donde me cambia la pendiente y es donde me va a aparecer el primer sólido de esta composición. Luego, a medida que yo siga bajando la temperatura, va a aparecer cada vez más sólido hasta que yo pase a mi solución sólida. ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? Sí, Sí, profe. Bien. O sea, ¿cómo armo este diagrama líquido-sólido para un sistema binario donde tanto los líquidos como los sólidos son totalmente miscibles? O sea, todos los diagramas que van a ver son diagramas que se han hecho de manera experimental. O sea, los diagramas que yo les voy a mostrar son diagramas que no se han calculado con datos que salen en tablas. ¿Puedo hacer el cálculo matemático? Sí. Generalmente lo primero es que yo conozco el diagrama y luego encontré las ecuaciones y los modelos de coeficientes de actividad de líquido y de sólido que me pueden describir, que pueden hacer que yo haga este gráfico. ¿Se dan cuenta? O sea, primero hago la parte experimental y después hago el cálculo. Los diagramas no surgieron primero haciendo el cálculo y después lo veo en el experimento. Primero se hizo el experimento, se obtuvo un diagrama experimental y luego se buscaron cuáles son las ecuaciones matemáticas que me representan el diagrama. ¿Eso lo entienden? sí, lo entendemos. Sí, profe. Bien. Ahora, cuando yo hablo, ahora hay muchos datos, muchos modelos. ¿Han visto ya Unifac, Uniquac, Van Laar, Wilson, todo eso? Bueno, hay en Robinson para coeficientes de fugacidad. Hay muchas formas de calcular cuáles son los parámetros que yo necesito. Hay muchos parámetros que están tabulados y que yo los puedo utilizar para hacer el cálculo y reproducir el diagrama de fases de dos componentes. Ya sea líquido sólido, vapor líquido, líquido líquido, líquido, no sé, sólido sólido. ¿Está claro? Sí, Sí. Esto es como para que tengan una idea de cuando uno habla de diagrama de fases, qué es lo que está viendo. Y fíjense, miren acá. Acá tengo una mezcla líquida, de composición 35% en peso de níquel. Comienzo a enfriar. Enfrío el líquido, 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 líquido. Acá aparece que el primer sólido, ¿de qué composición? 49% de líquido. A ver si achico un poquito el diagrama. Ahí está. Miren, cuando yo vengo enfriando y toco la curva de líquidos, ¿quién me aparece? La primera composición del sólido. Acá aparecen los primeros granos. ¿Ven? ¿Sí? A medida que yo sigo enfriando y entro a la zona de dos fases, cuando estoy acá, tengo líquido que tiene esta composición en equilibrio con sólido que tiene esta composición. Y ya tengo mayor cantidad de cristales de sólido y menos líquido. ¿Por qué? Porque va solidificando la muestra. Sigo haciendo el estudio isoplético. Enfrío, enfrío, enfrío. Acá ya tengo casi todo sólido de esta composición y líquido en equilibrio de esta composición. Ya casi queda nada de líquido. Si sigo enfriando, lo que obtengo es una solución sólida que tiene estos cristales que son característicos. ¿Lo ven? Ese es el proceso.
¿Se entiende esto? Sí, profe. Se entiende. Sí, con esta gráfica se entendió más. Bien. Si yo estoy acá, imagínense que yo acá partí de 100 moles, ¿sí? No, acá es porcentaje en peso, entonces voy a partir de 100 kilos de mezcla. Cuando yo estoy a esta temperatura, yo partí de 100 kilos de esta composición global, pero estos 100 kilos se van a repartir en una cantidad de kilogramos de líquido de esta composición y otra cantidad de kilogramos de sólido que va a tener esta composición. Cuando digo esta composición es que bajo y leo la composición acá del sólido. Cuando digo composición del líquido, bajo y leo la composición del líquido en el gráfico. Ahora, esas son las composiciones, pero ¿cuántos kilogramos tengo de sólido acá? ¿Y cuántos kilogramos tengo de líquido acá? Se aplica la regla de la palanca, que no sé si la tengo acá, si no ya se las voy a explicar más abajo. Pero lo que quiero que entiendan es cómo es el proceso, cómo van apareciendo los cristales, cómo va desapareciendo el líquido. Este estudio isoplético que yo hice enfriando lo podría haber hecho calentando. O sea, tengo solución sólida, bien, una solución sólida, caliento hasta esta temperatura. Cuando llego a la curva del solidus, aparece la primera gota de líquido de esta composición. Si yo sigo calentando, llego a esta composición, tengo en equilibrio sólido, cristales de solución sólida en equilibrio con líquido, que también es una solución. Tanto el líquido como el sólido siempre tienen los dos componentes. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y así. Sigo calentando hasta que llego acá, que me desaparecen los últimos cristales de sólido, y por encima de esta temperatura ya tengo toda mi mezcla líquida. Este tipo de diagramas tiene solubilidad total en la fase líquida y solubilidad total en la fase sólida. ¿Bien? Acá, nuevamente tengo la curva de enfriamiento. Fíjense, acá tengo, parto de una temperatura, comienzo a enfriar, se va enfriando el líquido. Cuando cambia la pendiente, ¿ven? Cuando cambia la pendiente, ¿por qué cambia la pendiente acá en este rango de temperatura? Porque entro a la zona de dos fases, líquido con sólido. Esa pendiente se mantiene hasta que me desapareció la última gota de líquido y ya por debajo de esa temperatura lo que enfría es la solución sólida. Entonces, la solución líquida tiene una velocidad de enfriamiento. La mezcla de solución líquida con solución sólida tiene otra velocidad de enfriamiento y la solución sólida tiene otra velocidad de enfriamiento distinto. Para cada mezcla que ustedes tengan, van a tener distintas velocidades de enfriamiento. O sea, acá tengo la temperatura del líquido y acá la temperatura del sólido. ¿Para qué composición? Para esta. Si yo tomo otra composición, tendré otra curva que será parecida a esta, pero donde el inicio de la congelación, si estoy acá, será a una temperatura más alta. Pero si parto de una solución líquida acá, la temperatura de congelación va a empezar acá. Y la temperatura, y este inicio de congelación y congelación completa, si yo vengo acá, esta curva, ¿cómo va a ser? Más chica, va a demorar menos tiempo, porque estoy en una zona de equilibrio líquido-vapor donde tengo menos cantidad, ¿me entienden? Sí, lo entendemos. O sea, que yo, a través de estas curvas de enfriamiento, que son temperatura en función de tiempo, si yo preparo 10 soluciones distintas a distintas composiciones, lo que obtengo son 10 curvas de enfriamiento distintos, que lo que me van a dar son distintos puntos de este diagrama sólido, líquido,
que luego yo voy a unir y voy a formar la curva del líquido y la curva del sólido. Y así se arma un diagrama de emisibilidad total líquido-sólido. Eso sería la parte de laboratorio, por decirlo de alguna manera. ¿Puedo hacer este cálculo matemáticamente? Por supuesto. Tengo que buscar las propiedades del cobre, del níquel y hacerlo. ¿Está claro? Les hago una pregunta. Si este diagrama en función, en lugar de ser temperatura, composición, fuera presión, composición, ¿sería igual? Profe, ¿puede repetir? Sí. Acá yo tengo un diagrama de equilibrio, temperatura versus composición. Si yo en lugar de hacer temperatura, composición, hiciera presión, composición, ¿sería igual? Me parece que no, profe. Creo que las líneas serían al revés. Exactamente. O sea, Tal no, cual. exacto. Primero, si es presión, ¿qué tendría acá? El sólido. A mayor presión, a una temperatura constante, a mayor presión voy a tener el sólido y a menor presión voy a tener el líquido. Y las temperaturas de fusión van a estar exactamente al revés. ¿Sí? El diagrama va a ser para este lado. Porque a mayor temperatura de fusión, menor va a ser la presión bueno, no vaporización en este caso, sino de sólido líquido. Ay, no me sale, chicos. Cuando pasa de sólido a líquido, la palabra. El Fusión. cambio de fusión. Fusión. De fusión. La temperatura, o sea, a mayor presión, la temperatura de fusión va a ser más chica. O, para una temperatura de fusión más chica, voy a tener una presión de fusión mayor. ¿Sí o no? Sí. Sí, Va a ser exactamente al revés. ¿Estamos? ¿Para qué les doy esto? Porque después lo que nosotros vamos a hacer es, yo les voy a dar diagramas y les voy a pedir que para una temperatura, para una composición determinada, hagan la curva de enfriamiento correspondiente. Para una composición determinada, grafiquen las curvas en función de la composición a una temperatura determinada. Porque otra forma de conseguir, de graficar un diagrama de equilibrio líquido-sólido es si yo conozco las curvas de energía libre de las mezclas líquida y sólida a distintas temperaturas. A mí me dan estos tres gráficos. Esta F en realidad es G, para nosotros es energía libre de Gibbs. ¿Está claro? Ustedes saben que cuando menor es la energía libre de Gibbs, más estable es el sistema que ustedes tienen. Con lo cual, a la temperatura T1, lo que yo veo es que en todo el rango de composición, la fase estable es la fase líquida. O sea que si yo quiero hacer un diagrama temperatura-composición y obtener mi diagrama de fases, veo que a la temperatura 1 lo que tengo solamente es la solución líquida. ¿Está claro? ¿Por sí, qué? Sí. Porque la energía libre del líquido es menor que la energía libre de la solución sólida en todo el rango de composición. Ahora, cuando yo estoy a la temperatura T2, enfríe a la temperatura T2, ¿qué pasa? La curva de la energía libre del líquido se corta con la curva de energía libre del sólido. Hay una propiedad que me dice que hay una recta, que es esta,
que es tangente en un punto a la curva de energía libre del sólido, y esa misma recta es tangente en un punto a la curva de energía libre del líquido. Cuando yo tengo una recta tangente tanto a la energía libre del sólido como a la del líquido, lo que me está diciendo es que yo acá, en mi diagrama aparecen dos fases, sólido de esta composición y que está en equilibrio con líquido de esta composición. ¿A qué temperatura? A la temperatura T2. ¿Ven cómo voy armando? Tengo este punto y este punto del diagrama. Cuando yo enfrié a T2, me apareció acá una recta que es tangente a las dos curvas en un punto. Acuérdense que las rectas solo pueden ser tangentes en un punto a cada curva. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien, entonces, lo que me está diciendo cuando yo tengo una recta así es que el líquido de esta composición está en equilibrio con sólido de esta composición. ¿A qué temperatura? A la temperatura T2. Entonces me voy al gráfico. Temperatura T2. ¿Cuál es la composición del líquido? Imagínense 10%. Entonces, a T2 y 10% tengo este punto. A T2 y 60% tengo el punto del sólido. Marqué este punto y este punto. Si yo lo llevo a una temperatura intermedia, voy a obtener este punto de líquido y un punto acá de sólido. Si lo llevo a una temperatura más baja, tengo este punto de líquido y este punto de sólido. Uno todos los puntos de líquido, todos los puntos de sólido, y obtengo mi diagrama de dos fases. Cuando ya baje a T3, veo que la curva de energía libre del sólido en todo el rango de composición es menor a la curva de energía libre del líquido en todo el rango de composición. O sea, T3, ¿qué tengo? A T3 tengo todo solución sólida. Es otra forma de encontrar o de poder graficar los diagramas de equilibrio de fases binarios. Uno es a partir del conocimiento de las curvas de enfriamiento en función del tiempo, y otro es a partir de las curvas de energía libre en función a distintas temperaturas, en función de la composición. ¿Entienden? Sí, entendemos. Sí, sí. Ahora bien, yo después les voy a hacer otras gráficas, porque esto, en realidad, ¿por qué yo digo que estas dos fases están en equilibrio? Esto, si es energía libre de Gibbs de la mezcla sólida, si yo a una composición dada tiro la recta tangente, ¿qué leo en los ejes según soluciones? ¿Se acuerdan el método de las tangentes gráficos? La energía libre del compuesto A y la energía libre del compuesto B. Claro, o sea, si yo, exactamente, yo vengo acá, tengo la curva de energía libre del sólido. Para esta composición trazo la recta tangente. Cuando la recta tangente corta, y vamos, este eje, acá vamos a poner el componente B y acá el componente A. Entonces, ¿qué leo? La energía libre del componente B en la fase sólida. ¿Bien? Pero resulta que esta recta que es tangente al sólido también es tangente al líquido en esta composición. O sea que si yo, ¿qué leo también acá? Cuando me corta la recta, la energía libre del componente B en la fase líquida. ¿Y qué veo? Que la energía libre del componente B en la fase líquida y en la fase sólida son iguales. Y la energía libre del componente B en la fase líquida es igual al potencial químico del componente B en la fase líquida. Y la energía libre del componente B en la fase sólida es igual al potencial químico del componente B en la fase sólida. Y la igualdad de los potenciales químicos de un componente en distintas fases
me dice que ese componente está en equilibrio en la fase líquida y en la fase sólida. Si yo esta recta, que es tangente al sólido y al líquido, la prolongo hacia este eje, acá voy a leer la energía libre del componente A en la fase líquida, que va a ser igual a la energía libre del componente A en la fase sólida. ¿Por qué? Porque es la misma recta. Y ahí sé que tengo un equilibrio de fases, y lo veo acá. ¿Eso lo entienden? Sí, lo entendemos. No, no necesariamente. Eso, menos mal que preguntaste porque eso quería aclarar. En este gráfico, la recta tangente pareciera que está en los mínimos de las curvas de energía libre del líquido y de energía libre del sólido. No necesariamente es así. Esta recta tangente no necesariamente debe ser horizontal. Generalmente en los gráficos, estas rectas tangentes van a tener, desde un componente hacia la mitad del gráfico, tienen pendiente negativa, y desde la mitad del gráfico, un poquito más hacia el otro componente, van a tener pendientes positivas. Depende de los dos componentes que vos estés mezclando. Y no necesariamente deben estar en el mínimo de estas, porque el mínimo de la energía libre se encuentra en, de las dos fases que están en equilibrio, se encuentra en una zona que está entre esta y esta composición. Ojo con eso. Yo debo tener otro diagrama de energía libre, a ver. No, espera. Si tengo otro. No. Ya les voy a mostrar otro que no necesariamente esas curvas tienen que estar en el mínimo. O sea, las tangentes no tienen que ser tangentes en los mínimos de las curvas. ¿Bien? O sea, ¿qué les he mostrado hasta acá? Yo acá estoy hablando de equilibrio de fases binarios, quiere decir de dos componentes. Lo que estamos analizando son gráficos de equilibrio sólido-líquido. Ya con el conector van a ver líquido-vapor, van a ver cómo se calcula, los métodos de cálculo, cuál es el sistema de ecuaciones para calcular el equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido, líquido-sólido. Acá les estoy mostrando cómo son estos diagramas, por ejemplo, los líquidos sólidos, y cómo se obtienen estos diagramas experimentalmente. Y que vean esta formación de cristales, para que cuando yo les dé un diagrama líquido-sólido, ustedes puedan imaginarse, puedan abstraerse e imaginarse esos sólidos y esos líquidos. ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Bueno, este análisis de energía libre, o sea que yo podría, a partir de mis curvas de enfriamiento o de mis curvas de energía libre, construir un diagrama líquido-sólido. ¿Bien? Pero lo que nosotros vamos a hacer es, dado el diagrama de fases binario, a distintas composiciones, vamos a hacer el proceso inverso en el análisis. Vamos a graficar las curvas de enfriamiento y vamos a graficar las curvas de energía libre. Ahora solo quiero mostrarles, para después puedan hacer los ejercicios. En este caso dijimos, tanto en la fase líquida como en la fase sólida tengo solubilidad o miscibilidad total, se mezclan completamente los dos componentes. Pero a veces los dos componentes no se mezclan completamente. Por ejemplo, es el caso de este diagrama de fases. Este diagrama de fases me muestra solubilidad total en la fase líquida e insolubilidad total en la fase sólida. ¿Qué quiere decir? Yo voy a mezclar cloruro de cesio y cloruro de sodio con distintas composiciones y los voy a calentar hasta que forme una solución líquida.
veo que cuando están en el líquido, el cloruro de cesio y el cloruro de sodio son totalmente miscibles. Pero, ¿qué pasa? Voy a hacer un análisis isoplético. ¿Eso qué quiere decir el análisis isoplético? Que voy a analizar una misma composición, pero a temperaturas distintas. Yo parto, por ejemplo acá, de una mezcla que se encuentra al 20% molar de cloruro de sodio y a 750 grados. Comienzo a enfriar. Enfrío, tengo mezcla líquida, hasta que llego a esta curva. Esta curva es mi curva de Solidus. ¿Por qué? Cuando yo llegue a esta curva, lo que aparece acá es mi primer sólido. Ahora, este sólido, cuando yo vengo acá, cuando yo corté al 20%, si me voy a la derecha, ¿qué tengo? Líquido. Pero en general, o sea, lo que tengo es solución líquida de esta composición. ¿Que va a estar en equilibrio con quién? Me tengo que ir a la izquierda y voy a buscar, aparece el primer sólido. ¿Qué sólido me aparece acá? Cristales puros de cloruro de cesio. No me aparece una solución sólida. Lo que voy a tener en equilibrio son, imagínense un recipiente. En el fondo del recipiente voy a tener cristales que mirados al microscopio van a ser cristales de cloruro de cesio. Por encima del sólido voy a tener líquido, pero ese líquido es una mezcla líquida. ¿De qué? De cloruro de cesio y de cloruro de sodio, que va a tener 20% de cloruro, el líquido, va a tener 20% de cloruro de sodio, 80% de cloruro de cesio, y el cristal va a ser cristales de cloruro de cesio puros. O sea, acá tengo una zona de dos fases. Líquido, que esta es solución, con cristales de cloruro de cesio. ¿Entienden eso? Sí. Es distinto al diagrama anterior, porque yo en el diagrama anterior lo que obtenía eran cristales de solución sólida, una solución formada por los dos componentes. Pero acá los cristales que obtengo, si yo analizo desde este punto a la izquierda, la zona de dos fases que tengo acá es líquido en equilibrio con cristales de cloruro de cesio puro. Pero si me vengo de esta composición a la derecha, a medida que yo enfrío, cuando me corta la curva del líquido, el cristal que encuentro, en este caso, ¿qué va a ser? Cloruro de sodio. Entonces, esta es una zona de dos fases donde yo tengo en equilibrio. Si me paro acá, voy a tener cristales de cloruro de sodio puro en equilibrio con solución líquida de esta composición de cloruro de sodio y esa composición correspondiente de cloruro de cesio. ¿Me entienden? Sí. Sí, pero esa sos vos, Luciana. ¿Luciana? Sí, profe. Bien. ¿Y el resto? Yo también entiendo. Ay, Se va gracias. entendiendo, profe, no se preocupe. Sí, Bueno. profe, se entiende. Bueno, porque cuando yo, a ver, ustedes piensen que yo digo, ¿entienden? Y nadie me contesta. Es como Así que por ustedes me ahí digan, capaz no queremos responder todos juntos para que no nos pisemos entre todos. sí, yo lo entiendo, pero uno por lo menos, alguien que diga, o alguien que me diga, no, profe, dígamelo de nuevo, y yo no tengo problema. Estoy tratando de hablar lo más lento posible, ¿bien? Ahora, vamos con una mezcla líquida de cloruro de cesio y cloruro de sodio de composición 35% molar. Miren este punto, esto es característico. Este punto se llama punto eutéctico. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vengo enfriando una mezcla líquida que tiene 35% molar de cloruro de sodio, llego a una temperatura donde veo que en el gráfico me aparece una línea recta. Una línea recta que me une un líquido de esta composición con un sólido de esta composición, que es el cloruro de cesio puro,
con otro sólido de esta composición, que es el cloruro de sodio puro. Este punto se llama punto eutéctico, y esta temperatura se llama temperatura eutéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda seguir disminuyendo la temperatura, una fase debe desaparecer, porque en un diagrama binario nunca puedo tener más de 3 fases en equilibrio. Cada vez que en un diagrama binario yo tenga 3 fases en equilibrio, me aparece una recta invariante a una temperatura. La temperatura del eutéctico es 486 Celsius. ¿A qué composición tengo el eutéctico? Al 35% molar de cloruro de sodio. O sea que cuando yo vengo enfriando acá, no voy a poder disminuir la temperatura hasta que desaparezca la fase líquida. Cuando desaparece la última gota de líquido, paso a la fase sólida. ¿Y qué tengo acá? 2 sólidos completamente inmiscibles. O sea que si yo miro el microscopio, voy a tener cristales de cloruro de cesio y cristales de cloruro de sodio. No es tan simple así. Los cristales se mezclan cuando estoy en la composición eutéctica. Los metalúrgicos dicen que los cristales son los cristales eutécticos, que tienen una forma. Cuando tengo más cloruro de sodio, la cristalografía cambia. Cuando tengo más cloruro de cesio, la cristalografía cambia. Pero siempre tengo 2 fases sólidas completamente distinguibles unas de otras. ¿Me entienden? Si yo acá, a la temperatura del eutéctico, digo que tengo 3 fases en equilibrio, yo me imagino un recipiente donde tengo unos cristales que si los veo, tienen una forma. Otros cristales que tienen otra forma, o sea que es la del otro componente puro, con lo cual ahí ya tengo 2 fases, que son 2 fases sólidas, más la fase líquida. Ahí tengo las 3 fases en equilibrio, o sea, el líquido por encima. ¿Y ese líquido está formado por quién? Por cloruro de cesio y cloruro de sodio. ¿Eso lo entienden? Sí, lo entendemos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿yo qué les doy en un parcial? Les doy un gráfico como este, pero que no tiene nada, solamente dice líquido. Y acá dice cloruro de cesio, cloruro de sodio. Entonces les digo, determinen las fases presentes. Determinar las fases presentes es decir, qué hay en cada región del diagrama. ¿Cuántas fases tengo y cuáles son las fases? Entonces, si yo vengo acá con el líquido, corto la curva, tengo líquido de esta composición en equilibrio con quién, y me tengo que ir a la izquierda. Si toco el eje, tengo líquido en equilibrio con cristales de este compuesto puro. ¿Bien? Si vengo acá, corto el líquido, me voy a la derecha. Si corto el eje, tengo líquido en equilibrio con cristales de este compuesto puro. Por debajo de la temperatura del eutéctico, que los metalúrgicos le llaman reacción eutéctica, si me paro acá, ¿qué toco a la izquierda? Cloruro de cesio puro. ¿Qué toco a la derecha? Cloruro de sodio puro. Entonces, en este rango de temperaturas, yo tengo 2 fases sólidas en equilibrio. ¿Está claro? Sí. Y en esta recta tengo 3 fases. Un líquido de esta composición, un sólido de esta composición y otro sólido de esta composición. Esta es la temperatura de fusión del cloruro de sodio puro y esta es la temperatura de fusión del cloruro de cesio puro. ¿Entendieron? Sí. Sí, sí, profe. Bien. Acá les muestro otro diagrama, pero en este caso es oro-silicio, donde tengo. ¿Por qué le llama aleación? Y porque si estoy trabajando con metales en fase líquida, eso es una aleación líquida. ¿Bien? Fíjense, si yo parto de una aleación 1 o de una aleación 2, cómo van cambiando los cristales a medida que yo voy disminuyendo la temperatura.
Si yo vengo acá y enfrío, cuando llego acá, ¿qué voy a tener en equilibrio en esta zona? Cristales de oro, no, cristales de oro, exactamente, con la aleación 1 o solución líquida 1. ¿Bien? O sea, yo llegué a esta temperatura, aparecen los primeros cristales de oro. Si yo sigo bajando la temperatura, tengo solución líquida de esta composición en equilibrio con cristales de oro. La cantidad que tenga de cada fase va a ir variando según la regla de las fases. Y también que va variando a medida que yo disminuyo la temperatura. La composición de la fase líquida. ¿Bien? Si yo, cuando llegué acá, a esta temperatura, me aparece la recta, que es la recta invariante, que es la temperatura del eutéctico. O sea, que cuando yo llego a este punto, la temperatura, ¿qué voy a tener en equilibrio? Voy a tener en equilibrio cristales de oro con líquido de esta composición, con algún cristal de, sí, acá está con algún cristal de silicio. ¿Bien? Yo voy a estar acá. No voy a poder pasar a temperaturas más bajas del eutéctico hasta que me desaparezca el líquido. Una vez que yo esté acá, ¿qué voy a tener en equilibrio? Me vengo. Cristales de oro puro en equilibrio con cristales de silicio puro. La cantidad relativa de cada uno de esos cristales va a depender de la regla de la palanca. ¿Entienden eso? Sí. Profe, ¿Ven la en ese gráfico Sí. hay dos aleaciones en la parte líquida. ¿Cómo, A ver. en qué punto de la No. gráfica como que las diferencio? No, lo que pasa es que acá te han escrito Chicos, estos gráficos, yo los recolecté de distintos gráficos que andan dando vueltas por internet para explicárselos a ustedes. Por eso tienen distintas nomenclaturas. Para mí todo esto va a ser fase líquida. Acá le llama aleación 1 y aleación 2, ¿por qué? Porque la aleación 1 tiene una composición y la 2 tiene esta otra composición, nada más. Pero a 1400 grados, tanto la 1 como la 2 están en fase líquida. Luego, si tengo una aleación o una mezcla líquida de oro-silicio a 1400 y comienzo a enfriar, veo que el primer cristal me aparece acá, cerca de los 1400. ¿Qué cristal me va a aparecer acá? ¿Qué voy a tener en equilibrio? El de silicio. El de silicio. Claro, entonces acá voy a poner líquido o solución líquida más silicio. Y eso me indica a mí que tengo en equilibrio solución líquida, si estoy a esta temperatura, de esta composición, con cristales de silicio 100% puro. ¿Está claro? Sí. Lo que yo veo es que a medida que bajo la temperatura, cada vez tengo menos líquido y más cristales. Fíjense que la cristalografía, la temperatura de la composición del eutéctico es como distinta a la de los cristales de oro puro y silicio puro. A mí lo único que me interesa es que ustedes sepan que acá, por debajo de la temperatura del eutéctico, yo tengo dos fases sólidas que son completamente inmiscibles entre sí, que yo puedo distinguir los cristales del silicio y del oro. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo con ese sí voy a continuar. Si alguien no entendió y no dijo no, lo lamento. Acá me cambio. Porque acá que tenía. Miren esto, volvamos nuevamente al principio. Esto, solubilidad total en la fase líquida, solubilidad total en la fase sólida. Miren la forma del diagrama. Paso a un diagrama que es solubilidad total en la fase líquida e insolubilidad total en la fase sólida. Fíjense la forma. Bien.
Ahora voy a pasar a un diagrama que es solubilidad total en la fase líquida y solubilidad parcial o insolubilidad parcial en la fase sólida, que es este. Un diagrama binario plata-cobre. ¿Por qué digo que es solubilidad parcial o insolubilidad parcial en la fase sólida? Porque me aparecen estas curvas. Ya el invariante, esta es la temperatura, este es el eutáctico, el invariante no llega hasta los ejes como en el gráfico anterior, sino que se corta antes. ¿Por qué? Porque yo acá tengo plata pura, voy agregando cobre en fase sólida, es soluble, 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 hasta que llego a este punto. Cuando llego a este punto, o sea, acá tengo una solución sólida que la llamo alfa. Cuando llego a este punto, resulta que ya deja de ser totalmente soluble el cobre en la plata y me aparece otra fase, que es la beta. Hasta, sigo agregando cobre, cobre, bueno, acá se corta un poquito antes, suelen llegar hasta acá abajo, casi el 99% de cobre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago el análisis isoplético y parto de una mezcla, una solución líquida de plata y cobre, enfrío, 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 hasta que llego a la curva de líquidos. Me voy a ver ese líquidos, o ese líquido, ¿con quién está en el equilibrio? Cuando yo me vengo acá, no llego al eje. Tengo una curva que me cortó antes, que es la curva del sólido. O sea que cuando yo hago el análisis isoplético, vengo a ver el sólido que me aparece, no llego al eje. Entonces, si no llegué al eje, el sólido que me aparece acá es una solución sólida. Es una mezcla de plata y cobre en estado sólido homogénea. ¿Me entienden? ¿Qué le llamo alfa? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Y la plata, pero en estado sólido. Son soluciones sólidas que tienen cristal. La forma de los cristales de la solución alfa es distinta a la forma de los cristales de la solución beta. La solución sólida alfa, como bien lo dice acá, es rica en plata. ¿Por qué? Y porque estoy cerca del eje de la plata pura. Y la solución sólida beta es rica en cobre. ¿Por qué? Porque estoy cerca del cobre puro. Entonces, cuando yo me vine acá, que venía con líquido, corto la curva de líquido, me voy a ver al sólido y me intercepta una curva que no es el eje del componente puro, lo que tengo es una solución sólida, en este caso, que la llamo alfa. Esto es una sola fase, chicos. Acá no tengo alfa más cobre más plata pura. Esto es solución sólida alfa. Solo tengo plata pura en el eje. 100% plata, cuando tengo solamente la plata. Si yo enfrío acá, cuando llego a la curva de líquidos, me vengo a ver el sólido, llego al eje, no. Entonces lo que me apareció es, en este caso, para este diagrama, una solución sólida que le voy a llamar beta, o el nombre que ustedes quieran. Entonces, entre la solución líquida y la solución sólida beta, tengo la zona de dos fases, que es solución sólida líquida en equilibrio con solución sólida beta. Y en este caso tengo solución líquida más solución sólida alfa. ¿Qué diferencia hay entre esta solución líquida y esta otra solución líquida? Las composiciones de plata y cobre. En equilibrio, ¿no es cierto? Porque si yo estoy acá, tengo líquido que está formado por plata y cobre, pero de esta composición. Si yo estoy de este lado, a esta temperatura, el líquido en equilibrio con beta va a tener esta composición.
Bien, si yo vengo por acá, es la temperatura del eutéptico, la composición del eutéptico. En esta zona, sobre esta recta, que es la temperatura invariante, ¿qué voy a tener en equilibrio? Líquido de esta composición con solución sólida alfa de esta composición, que es 13,5% atómico de cobre, con solución sólida beta al 95% atómico de cobre. Cuando desaparece todo el líquido, paso una zona ¿de qué? Me vengo a la izquierda, que toco alfa. Me vengo a la derecha, que toco beta. Entonces tengo dos fases. Solución sólida alfa en equilibrio con solución sólida beta. A esta temperatura, donde está el signo más, me voy a la izquierda y leo la composición de alfa, que está en equilibrio con la composición de beta, que la leo acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Y no sé por qué estoy gritando. Profe, Pero bueno. Sí. yo no entendí a lo que dijo al último, cuando ve la composición de alfa y beta. Sí. ¿Dónde tengo que leer las composiciones? Ponele que yo te digo. Tengo una mezcla de plata y cobre, que tiene 40% atómico de cobre y se encuentra a 700 grados. Entonces me paro acá, donde 700 me corta al 40%. Esta es mi composición global. Dígame cuántas fases tienen equilibrio y cuáles son esas fases y qué composiciones tiene esa fase. Entonces, acá estoy en la zona de sólido. Las fases que están en equilibrio son alfa y beta, porque yo ya cuando yo asigno las fases, chicos, siempre empiezo del líquido y empiezo desde la izquierda y voy viendo que voy bajando la temperatura y viendo para la izquierda y luego voy bajando la temperatura y viendo que hay a la derecha. Cuando yo ya pase la parte de las fases líquidas, lo que me queda es sólido. Entonces, cuando yo me paré acá al 40% y 700 grados, yo veo que tengo en equilibrio alfa, porque si me vengo para acá, ¿qué toco? La fase alfa. Si me vengo para acá, ¿qué toco? La fase beta. Entonces, voy a tener en equilibrio dos fases sólidas que son alfa y beta. Voy a ver en el microscopio cristales de alfa y cristales de beta. ¿Está claro? Pero alfa está formado por plata y cobre y beta también. ¿Qué composición tiene alfa a 700 grados? Me vengo donde corta la curva, bajo y digo, la solución sólida alfa tiene una composición de 10% de cobre, 90% de plata, está en equilibrio con la solución sólida beta, que tiene casi un 98% de cobre y un 2% de plata. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. Bien, y eso es lo que voy a ir haciendo Profe. con todos los diagramas. Sí. O sea, por más que sean las dos sólidos, que sería una fase sólida, son dos fases. Cuando te pregunta cuántas fases hay dos. Sí, porque son dos soluciones sólidas distintas. Ok. Al tener distintas composiciones de cobre y de plata, la cristalografía es distinta, entonces las identifico como dos soluciones sólidas distintas. Ya van a Gracias. ver que puedo tener más de dos Y soluciones profe, sólidas. Sí, en esto es el fácil. gráfico, Sí, en la composición 40%, si yo tengo, por ejemplo, una temperatura de 600 grados Celsius, centígrados, sí. ¿tendría las fases alfa, beta y el eutéptico No, en a equilibrio 600, o cómo? no, a 600, no. Acá, a 780 tengo las tres. Ahí está, la temperatura del eutéptico, donde tenés esta recta horizontal que es invariante, que te une tres fases. ¿Y a 600 qué tendría? Con A 40%. 600, mira, 600, 40% y 600. ¿Qué toco a la izquierda? Alfa. Ah, ¿Qué toco a la derecha? Beta. claro. se Y entiende. ahí que dice Entonces, alfa más eutéptico, profe, y entonces. beta, más eutéptico no. Nosotros lo vamos eso, menos mal que me preguntaste, ¿ves? Porque si no yo ya paso al otro gráfico. Nosotros vamos a decir que acá tenemos alfa más beta.
Acá te dice que tenés alfa más eutéctico y beta más eutéctico, porque en el eutéctico los cristales son distintos. Y acá abajo debe haber una gráfica de la cristalografía. ¿Cómo es la cristalografía a distintas composiciones? ¿Ven? Profe, Sí, disculpe, ¿puede volver a repetir cuando explicó lo de la línea del eutéctico, porfa? acá. Sí, o sea, Bien. más, no en el punto, digamos, sino como más ¿Abajo? alejado o algo así. No, ¿Abajo? horizontalmente. Acá. Sí, por ahí, por O sea, ejemplo, a los, no ponele sé, que yo entré con 70. yo entré acá, con el Sí, 60% de cobre y a esta temperatura. ¿Bien? ¿Qué fases tengo en equilibrio? Me alfa y vengo a la beta. derecha, beta, y me voy a la izquierda, alfa. ¿Por qué que tengo alfa y beta? Porque yo el análisis isoplético parto del líquido para hacerlo, chicos. Bien, y lo hago del eutéctico a la derecha y del eutéctico a la izquierda. Esto es el diagrama, estos diagramas son los diagramas de equilibrio sólido-líquido más simples que hay. ¿Estamos hasta acá? Sí, Esta es la Consulta. temperatura de... Sí, Bueno, si estamos en la recta horizontal a una composición de 20, ¿tendríamos alfa y líquido? alfa, líquido y beta. Alfa de esta composición de 13,5, líquido de 40% y algún cristal de beta del 95%, de composición 95% de cobre. Listo. Cuando estás en el invariante siempre tenés las tres fases en el equilibrio. O sea que cuando yo estoy acá en el invariante, que tengo las tres fases en el equilibrio, si sigo calentando al 40%, paso de tener tres fases a tener solución líquida de composición 40% de cobre y 60% de plata. Una sola fase. Dos fases, una líquida y una sólida, dos fases, una líquida y una sólida, dos fases sólidas. Una fase sólida y otra fase sólida. ¿Está claro? Sí. No, debiera, pero eso es lo que hay. Lo que hay es lo que está publicado. Así que nosotros le vamos a llamar beta directamente. Vamos a considerar que esta línea sigue paralela al eje y se hace acá. Al final te toca el cobre. Hay otros diagramas que sí tienen una línea horizontal, que ya vas a ver que son distintas formas alotrópicas del mismo cristal. O sea, del mismo compuesto. ¿Viste como el carbono diamante, carbono grafito? Bueno, eso se ve con una línea horizontal, pero que no une 3 puntos, sino une 2. Esto yo no veo nada, después lo miran ustedes, es ver cómo es la cristalografía o cómo va cambiando a medida que voy enfriando. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. sí. Y miren, esperen que acá, la batería, vamos a desenchufar un poquito. Acá, ¿cómo son las curvas de enfriamiento para un diagrama? Porque este diagrama es un diagrama de sólidos parcialmente miscibles. ¿Bien? Que es un diagrama parecido al que tengo acá. Entonces, resulta ser que para obtener este diagrama o este diagrama, lo que hicieron fue hacer las curvas de enfriamiento. La primera curva de enfriamiento que tomaron fue la temperatura. Tengo el componente A, 100%, agrego componente B hasta tener componente B 100% puro y nada de A. ¿Está claro? Entonces, tomo el componente A, lo fundo, comienzo a enfriar, enfría a una velocidad de enfriamiento. Cuando llega a la temperatura de fusión del componente A, la temperatura permanece constante. Sabemos que para un componente puro la temperatura no cambia hasta que pasa a la fase sólida. O sea que obtengo este puntito del diagrama que es la temperatura de fusión del componente 1. Listo. Así lo armo. Preparo una solución que tiene 10% en peso de B.
la fundo. Enfrío, 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 siempre tiene la misma velocidad, o sea que estoy en fase líquida. A esta temperatura me cambia la pendiente. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura y a la composición del 10% tengo este punto. Me cambió la pendiente. Sigo enfriando y veo que vuelve a cambiar la pendiente. Entonces, acá cuando me cambia la pendiente es que del líquido me aparece el primer cristal, ya sea un componente puro o una solución sólida. Cuando llegué a esta temperatura y a esta composición, cambia la pendiente. O sea que me voy al 10% y a esa temperatura y tengo este punto. O sea que acá tengo el punto del líquido y el punto del sólido. ¿Se dan cuenta? Sí. Miren, para una solución al 20%. Cuando yo vengo al 20%, acá, es este punto, o sea, vengo enfriando el líquido con 20% de componente B. Me cambió la pendiente, ¿qué quiere decir? Que aparece el primer sólido. Entonces yo a esta temperatura y al 20% marco este punto que es el punto de líquido. Sigo enfriando. Se conserva la pendiente mientras tengo el equilibrio líquido-sólido. Cuando ya paso al sólido, la pendiente cambia. ¿Bien? Entonces, para el 20% y esta temperatura tengo este punto. Yo marqué el punto 1, marqué este punto, este punto, este punto y este punto. Ojo con eso. Luego, a esta temperatura vuelve a cambiar la pendiente. Quiere decir que yo acá venía, líquido, con una pendiente. Cuando aparece el sólido, mientras voy enfriando, la pendiente cambia. Cuando me desapareció el líquido y paso a la fase alfa, tengo otra pendiente. Pero acá, cuando llegué a esta temperatura, me aparece la otra fase sólida. Me cambia la pendiente. ¿A qué temperatura? A esta. Tengo este punto del diagrama. Luego voy a tener que unir los puntos y hacer el diagrama. ¿Se dan cuenta cómo se va construyendo? Sí, sí, profe. Miren acá. Esta es la temperatura del eutéctico. Al 60%. Vengo líquido. Líquido, 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 viene enfriando con una velocidad determinada la mezcla líquida hasta que llega a la temperatura del eutéctico. ¿Qué pasa acá? La temperatura permanece constante hasta que desaparece una fase. O sea que la curva de enfriamiento de un eutéctico es parecida a la curva de enfriamiento de una sustancia pura. Acá la temperatura de una sustancia, la temperatura de solidificación de la sustancia pura no cambia hasta que desaparece la última gota del componente A puro y tengo todo sólido A. En el eutéctico, a la composición del eutéctico, cuando llegue a esta temperatura, que es la temperatura del eutéctico, yo voy a ver, ¿por qué voy a saber que tengo el eutéctico acá? Porque voy a tener esta curva que voy a ir enfriando, 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 y luego veo que durante un tiempo permanece constante. Y luego de ese tiempo la temperatura disminuye. ¿Qué quiere decir? Que a esta temperatura y a la composición del 60% tengo el eutéctico, porque estoy en el medio del diagrama. Y cuando me aparece en el medio del diagrama, o sea, en alguna parte del diagrama que no esté en los ejes puros, un tiempo en el que la temperatura permanece constante, es que yo tengo lo que llamo un invariante, una zona que me va a unir tres fases en equilibrio. Bueno, acá tengo una curva de enfriamiento del 40% y luego tendría que hacer una al 70, al 80 y al 90% para venirme y sacar estos puntos. Imagínense la cantidad de soluciones que hay que hacer, fundirlas, ir enfriándolas
viendo con una termocupla, acá cuando la temperatura se mantiene constante, cuando cambia, el tiempo que me lleva ese cambio, ver si la temperatura es constante o desciende a otra velocidad, para ir marcando cada uno de estos puntos. Y luego, para cada una de esas soluciones, mirar por el microscopio qué tipo de cristales tengo, qué es lo que tengo acá. Y ahí entiendo todo el diagrama. Profe, Eso, sí. ¿puede repetir qué era el invariante? El invariante, yo llamo invariante a toda recta que me aparece en un diagrama binario que me une tres fases que se encuentran en equilibrio. Acá este invariante es un punto eutéctico. ¿Por qué es un punto eutéctico? Ya les voy a mostrar todos los puntos que pueden aparecer. Porque tengo un líquido que si voy enfriando, ¿sí?, va a llegar a una temperatura que este líquido de esta composición va a estar con esta solución sólida de esta composición y en equilibrio con cristales de solución sólida de esta composición. Mientras yo esté acá, la temperatura permanece constante. No va a bajar hasta que desaparezca el líquido y pase a una zona de dos fases. O sea, siempre que yo tenga una línea recta que me une tres fases a la misma temperatura, digo que esa temperatura es una temperatura invariante, que no cambia hasta que una de las fases desaparece. Gracias, profe. No, por favor. Y acá tengo, estos son los puntos característicos que puedo encontrar yo en los diagramas líquido-sólido. Este punto eutéctico, o como dicen los metalúrgicos, reacción eutéctica, es analizar el diagrama de arriba. Vengo en la fase líquida, llego a la temperatura del eutéctico y el líquido se descompone dando un sólido 1 y un sólido 2. ¿Ven que tengo esto? Es el Pikachu. ¿Ustedes han visto esos dibujitos animados? Sí, profe. ¿No tiene la forma del Pikachu? Es parecido, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bien, yo siempre les digo, pero esto me acuerdo, a ver, mis hijos que son re grandes, han visto Pikachu, no me acuerdo de qué se trataba ese dibujo, pero yo cuando vi el dibujito animado, me remitió a los diagramas, y estos diagramas me remiten al Pikachu. Entonces, cuando yo lo miro, el eutéctico es un punto que se mira de arriba, es un líquido que, tengo que poner el antivirus, es un líquido que cuando pase la temperatura eutéctica me va a dar un sólido 1 y un sólido 2. Se mira de arriba. ¿Ven? Un líquido que se descompone en un sólido 1 y un sólido 2. Esto, reacción eutéctica, es un vocabulario propio de los metalúrgicos, que en realidad, para los sistemas sólidos líquidos, que son de metales, es muy apropiada. Un eutectoide es cuando tengo la misma forma del Pikachu, o sea, esta misma forma, pero en lugar de tener un líquido que me da un sólido 1 y un sólido 2, tengo una solución sólida que cuando la enfrío van a aparecer otras soluciones sólidas. Es una solución sólida que me va a dar otro sólido 1 y otra solución sólida 2. Ya lo vamos a ver en otros diagramas. O puede ser un compuesto con una composición binaria, con una composición determinada, bien, un sólido 1, un compuesto binario que se me haya formado, que cuando llegue a la temperatura este sólido 1, que se descomponga en un sólido 2 y en otro sólido 3, también lo llamo reacción eutectoide. Se mira de arriba. Tengo reacciones monotécticas, peritectoides y sintécticas. Ahora las vamos a ver en los distintos diagramas. Esos nombres se los van a tener que aprender, porque yo les voy a dar un diagrama de este tipo y les voy a decir, marquen las fases, los puntos correspondientes, si hay eutécticos, si hay peritécticos, determinen las temperaturas de fusión de los componentes puros, haga una curva de enfriamiento a esta composición, haga las curvas de energía libre a tal temperatura, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hacemos el proceso inverso. Dado el diagrama, le ponemos todo. Ay, me cansé de hablar.
Profe, no entendí en el cuadro anterior qué significa Sí. la recta vertical en el eutectoide. Esto, un compuesto de una composición fija, de una estequiometría determinada. No estequiometría, composición. ¿Y en ¿Ves? qué fase estaría? Y depende, sólida, ¿ves? Acá lo tenés, sólida. Si es un sólido, como en este caso. No, en este caso es un compuesto de punto de fusión congruente. Porque si yo estoy siempre a esta composición, esta sal, ¿cómo se llama esta sal? No sé qué de magnesio. No, tiene otro nombre, que es un nombre de un mineral. Si yo voy a esta composición, tengo cristales puros, o sea, tengo este compuesto sólido, solo puro. Caliento, 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 hasta que llego a esta temperatura. A esta temperatura, este compuesto se descompone dando un líquido de la misma composición. Este compuesto se llama compuesto de punto de fusión congruente. ¿Por qué? Porque cuando funde pasa al líquido de la misma composición. ¿A qué temperatura funde este compuesto? A 549.5 grados. Cuando yo tengo, como en este caso, miren, un diagrama entre el magnesio y el plomo, que se forma un compuesto intermedio entre el magnesio y el plomo, este compuesto intermedio me separa mi diagrama binario en dos diagramas binarios, porque este sería como una sustancia pura. Entonces, para acá tengo un binario y para acá tengo otro diagrama binario como los que hemos estado viendo, ¿o no? ¿Lo entienden a eso? ¿Lo que les estoy diciendo? Sí. Miren, Sí, profe. ahí está. ¿Ven? Vamos a este, por ejemplo. Yo acá tengo, pero no tengo ningún, o sea, tengo un compuesto puro y el eutéctico. ¿Está claro? Pero ahora me voy a este otro. Tengo el compuesto puro, pero entre el magnesio y el plomo resulta que se formó una sal que tiene esta composición. Esta cantidad de magnesio y esta cantidad de plomo. Se pueden formar más de una, ya van a ver. Entonces, es como que este compuesto me dividió este diagrama en dos diagramas binarios. Uno para la izquierda y otro para la derecha. Entonces, si este diagrama solamente tuviera estas curvas, esta recta y esta recta roja, y yo acá les pongo líquido, lo que quiero es ver qué tengo en cada una de estas zonas. Quiero que ustedes me digan qué tengo en cada una de estas zonas. Entonces, para poder determinar las fases que hay en este diagrama binario, lo que tengo que hacer es un estudio isoplético en distintas composiciones, partiendo siempre de la fase líquida. Empiezo acá. En frío. Llego a la curva del líquido. Cuando llegué a la curva del líquido, ¿hacia dónde me voy? Hacia la izquierda. Bien. ¿Qué toco? ¿El eje u otra curva? La otra curva. Si toco otra curva, quiere decir que en esta zona que me queda acá, lo que tengo es una solución sólida. Entonces, todo lo que esté acá adentro va a ser solución, este líquido, que es una solución líquida, en equilibrio con solución sólida alfa. De acuerdo a la temperatura, va a ser la composición del líquido en equilibrio con solución sólida alfa y la cantidad de líquido y la cantidad de alfa que yo tengo. ¿Está claro? Vengo enfriando. Líquido, líquido, líquido. Aparece alfa. Entonces, mientras yo me mueva por acá, tengo líquido más alfa, líquido más alfa, líquido más alfa, hasta que llegue a esta temperatura. Acá tengo alfa puro. Cuando llegue acá, no me puedo ir a la izquierda, porque alfa es una zona de una sola fase, que es solución sólida alfa. Entonces, ¿a dónde me voy? A la derecha. ¿Qué toco? El compuesto, la sal, de plomo y magnesio. Entonces, cuando yo llegue acá, todo lo que esté en esta zona
va a ser solución sólida alfa en equilibrio ¿con qué? Con cristales de este compuesto. ¿Me siguen? Sí. Ja. A ver los otros 27 que están ahí. Profe, yo no entendí Sí, por qué profe. no nos podíamos ir a la izquierda cuando estaba puro. ¿Cómo? ¿Acá? No, un poco más Acá. abajo. Ahí, Acá. no nos podíamos ir a la izquierda. Y porque cuando yo vengo acá, que entro, que me toca, corto la curva del líquido, me voy a la izquierda y me aparece otra curva. Como esto me habla de una solubilidad parcial. ¿Qué quiere decir? Que el sólido que me aparece no es magnesio puro, sino es una solución sólida que la llamo alfa. O sea que todo esto que yo tengo acá en mi diagrama es solución sólida alfa, es una sola fase. O sea que cuando yo enfrío tengo solución sólida líquida, entro. En toda esta zona, si yo sigo enfriando, tengo en equilibrio dos fases, solución sólida alfa más líquido. Cuando vengo acá, tengo una sola fase, solución sólida alfa, hasta que llego acá. Cuando llego acá, me voy a la derecha, porque acá ya tengo la solución sólida alfa, no me van a aparecer cristales de magnesio puro. Lo que me va a aparecer es este otro compuesto. Esta sal que me separa mi diagrama, es como si yo acá tuviera un diagrama de fases, ¿ves? Y acá tuviera otro diagrama de fases a partir de esta sal. ¿Me entendés o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo vengo a esta composición? Solución líquido-líquido. Cuando llegué acá, en la curva de líquido me aparece el primer sólido. ¿A dónde me voy? A la derecha. ¿Y qué toco a la derecha? El compuesto. O sea que voy a tener en equilibrio acá dos fases. Una es solución sólida líquida en equilibrio con cristales de este mineral puro. Si yo sigo bajando la temperatura, llegaré a la temperatura del eutéctico, donde tendré en equilibrio los cristales del mineral, el líquido de esta composición, algún cristal de alfa. No voy a poder seguir bajando la temperatura hasta que me desaparezca todo el líquido. Cuando desapareció todo el líquido y estoy acá, ¿qué toco? La sal en equilibrio ¿con quién? Con la solución sólida que ya la llamé alfa. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Este punto, ¿cómo se llama este punto? Eutéctico. ¿Por qué? Porque acá tengo una V, que es el líquido que se descompone dándome un sólido 1 y un sólido 2. Lo miro desde arriba. Este es un eutéctico binario. Este es otro eutéctico binario. O sea, que cuando yo en un diagrama de fase de dos componentes se me forma un compuesto intermedio de punto de fusión congruente, me divide a mi binario en dos binarios, donde cada uno de estos binarios tiene un eutéctico. ¿Ven? Yo ahora analizo esta parte. Parto de esta composición. Ya me cansé, chicos. Llego a la curva de líquido. No me puedo ir a la derecha porque tengo todo líquido. ¿A dónde me voy? A ver qué tengo a la izquierda. ¿Qué tengo a la izquierda? Mi sal. Entonces, de toda esta zona tengo solución líquida en equilibrio ¿con quién? Con este compuesto. Cristales de este compuesto. Si yo estoy acá, voy a tener solución líquida de esta composición en equilibrio con cristales de este compuesto. Sigo bajando la temperatura, llego a lo del eutéctico. ¿Cuántas fases tengo en el equilibrio ahí? 3. 3. ¿Cuáles son? El compuesto, beta y el líquido. Exactamente, beta de esta composición, líquido de esta composición y cristales del compuesto. ¿A qué temperatura tengo este eutéctico binario? A los 248.7, con una composición de 83% de plomo. Si yo enfrío,
me voy a la izquierda, ¿qué toco? El compuesto, o sea que voy a tener cristales del compuesto en equilibrio con lo que haya a la derecha, cristales de solución beta. ¿Por qué sé que esto es solución beta? Y si no estoy segura, entonces me vengo a esta parte del diagrama, comienzo a enfriar el líquido. Cuando llego a la curva del líquido, me voy a la derecha y toco el eje no. Entonces tengo una solución sólida beta. Ya le puse beta, acá tengo dos fases en equilibrio, solución líquida más solución sólida beta. Y acá todo sólido. ¿Está claro? Sí. Profe. Bien. Y se van complicando. Acá. El líquido es totalmente miscible. Acá dije, sólidos totalmente inmiscibles, sí, pero en esta parte. No, ojo con esto, ¿eh? Sólidos totalmente inmiscibles, no. Porque acá tengo miscibilidad parcial, para. No sé por qué le puse este título, ¿eh? ¿Se van a acordar de corregirlo, por favor, en la página 8? Sí, profe. Anoten en algún lado. Bueno. Acá. Acá tengo un compuesto, fíjense este compuesto. Este compuesto, wolframio-circonio. Yo veo que entre el wolframio y el circonio se forma un compuesto que tiene una estequiometría dada. ¿Bien? O sea, una composición determinada de wolframio y de circonio. Ahora, este compuesto no es como el compuesto anterior. Si yo me movía por la composición del compuesto, calentaba, llegaba a una temperatura a la cual este compuesto desaparecía y pasaba a fase líquida de la misma composición. Esto se llama un compuesto de punto de fusión congruente. Pero en este otro, el compuesto que yo tengo, si yo me muevo a la composición del compuesto, tengo cristales de este compuesto. Caliento, hasta que llego a la temperatura de 2210 grados. Lo que veo es que acá el compuesto no pasa a la fase líquida, sino que se descompone dando un sólido 1 y un sólido 2. ¿Bien? O sea, en el equilibrio, acá tengo un invariante. ¿Pero qué diferencia hay? Tengo un sólido en equilibrio con un sólido 1 en equilibrio con un sólido 2 y con un sólido 3. ¿Y cómo lo estoy mirando? Lo estoy mirando desde abajo. Este compuesto, que lo llamo compuesto de punto de fusión perdón, dije mal, y nadie me corrigió. ¿En qué me equivoqué en lo que dije? Ya no me están llevando el apunte. ¿En con qué estaba en equilibrio? Sí, señor. Cuando yo caliento esto y llego acá, tengo el sólido. Este compuesto sólido está en equilibrio ¿con qué? Con un sólido y con un líquido de esta composición. Entonces se dice que este es un compuesto de punto de fusión incongruente. O se lo llama reacción peritéctica. La reacción peritéctica se mira desde abajo. O el peritéctico. El peritéctico es un sólido que se descompone dando otro sólido de distinta composición y un líquido de otra composición. Si yo me voy al cuadrito que les di arriba, acá tengo la reacción peritéctica. Miren, la miro de abajo. Es un sólido que puede ser un compuesto que tenga una composición definida o una zona de solución sólida que cuando llega a una temperatura va a estar en equilibrio con un líquido y con otro sólido. O el compuesto que tenía recién estaba en equilibrio con un sólido alfa y un líquido determinado. Como ven, la reacción peritéctica o el punto peritéctico, ¿de dónde se mira? De abajo. El eutéctico se mira de arriba. ¿Se dan cuenta? Mírenlo en el diagrama. Miren, esto es un peritéctico
y esto es un punto eutéctico. En el eutéctico que tengo el Pikachu. Es un líquido que me da un sólido más otro sólido. Y lo miré de arriba. Bien. El peritéctico es un sólido que cuando se descompone me da otro sólido y un líquido. Bien, ahora, vamos a establecer las fases. Yo acá no tengo nada escrito, nada. Solamente tengo wolframio y circonio. Tomo la composición 1, enfrío. Cuando llego acá a la curva del líquido, ¿a dónde me voy? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. A la izquierda. Izquierda. Como ven que está más grueso, se supone que esta es la curva del solidus. ¿Bien? Que no quiere decir que parece que coincide con el eje puro, pero no. Si no, no estaría más gruesa. Entonces quiere decir que el sólido que yo toco no es el componente puro. Porque si sigo bajando, veo que vengo acá y se aleja del eje puro. Entonces tengo una solución sólida que la llamo alfa. En toda esta zona tengo solución líquida en equilibrio con solución sólida alfa. Hasta acá estamos. Me vengo acá, para que sea más fácil. Yo siempre hago así. Enfrío, enfrío. Llegué a la curva del líquido. ¿Me voy a dónde? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. ¿Toco el eje? No, la curva. No. Entonces, ¿esto qué es? Una solución sólida beta. Acá adentro tengo dos fases. Y solución sólida líquida en equilibrio con solución sólida beta. Acá una fase solución sólida beta. Si me paro acá, ¿qué toco a la izquierda? La sal. ¿Y a la derecha? El líquido. Entonces, tengo una zona de dos fases. ¿Quién está en equilibrio? Voy a tener cristales de la sal en equilibrio con solución líquida. ¿Sí? Sí. Abajo de la temperatura del eutéctico, me paro acá. ¿Qué toco a la izquierda? La sal. ¿Qué toco a la derecha? Líquido, no, la fase beta. Tengo dos fases sólidas en equilibrio. Solución sólida beta, o sea, cristales de solución beta, en equilibrio con cristales de este componente puro. Y acá, si me paro en esta zona, a la derecha tengo cristales de este componente puro en equilibrio con cristales de la solución alfa que me aparece a la izquierda. Este es un punto peritéctico. En alguna bibliografía van a ver que a esto lo llaman reacción peritéctica y determinan el punto peritéctico acá. A mí con que me digan que acá tienen un peritéctico y que este es un compuesto de punto de fusión incongruente me alcanza, acá tengo un eutéctico. ¿Está claro? Sí. Bien, eso es lo que van a tener que ir haciendo en el parcial. O sea, en el parcial, yo les voy a dar un diagrama en blanco, ustedes me van a tener que decir qué hay en cada fase, luego, por ejemplo, si yo quisiera hacer una curva de enfriamiento, rectas de enfriamiento, en realidad esas rectas que les mostré son curvas, bien, no siempre son rectas. Las curvas de enfriamiento en función del tiempo para la composición I. ¿Cómo vendría la curva de enfriamiento para esta composición? Desde acá hasta acá tendría una pendiente. Cuando llego a este punto, la pendiente me cambia. ¿Por qué? Porque entro en una zona de dos fases. La velocidad con la que se enfría la mezcla es distinta, porque me apareció otra fase. Entonces cambia la pendiente. Voy a tener que cambiar. Cambia la pendiente hasta dónde. O sea, voy a tener una recta, luego voy a tener otra recta con otra pendiente hasta dónde. Hasta acá, hasta la temperatura del eutéctico. Cuando llegue a la temperatura del eutéctico, ¿qué voy a tener? Una línea recta. ¿Por qué? Porque no va a cambiar la temperatura hasta que me desaparezca una de las fases. ¿Qué fase me desaparece acá para seguir enfriando? La líquida. Perfecto. Entonces, cuando desapareció la líquida, voy a seguir enfriando
esta mezcla de dos fases, pero con pendiente distinta a las anteriores. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la pendiente? Y la hacemos a ojo. Lo único que quiero es que me hagan pendientes distintas para saber que están cambiando de fase. Porque la pendiente, de la única forma en que la puedo hacer es experimental. ¿Se dan cuenta? Sí. Profe, Bien. ¿y eso en el parcial lo hacemos con Matcat o cómo? Miren, esto no. Lo que suelen hacer es copiarlo y pegarlo en el Paint. Lo podés hacer en el Paint o podés hacerlo en un Word, en un PowerPoint, donde quiera. Ahora, el ingeniero Macani encontró otro programa de dibujo, que no me acuerdo el nombre, que lo tengo que instalar, que nos va a servir para los ternarios y puede que nos sirva para los binarios. Entonces todo lo hacemos en ese programa. Pero esto, a ver, si ustedes me lo quieren llevar copian el diagrama, o sea, lo recortan, lo copian, lo pegan en un Paint, en un PowerPoint, en un Word, y le ponen las fases, hacen las curvas de enfriamiento, las curvas de energía libre faltan todavía, háganlo donde quieran mientras esté bien. Yo en eso no tengo problema. Yo soy como más libre. Si a usted le resulta más fácil hacerlo con un Paint, lo hacen en un Paint. A otro le resulta fácil marcar todo esto en un PowerPoint, lo hacen en un PowerPoint. Otro en un Word, lo hacen en el Word. Lo que a usted le resulte, para mí, mientras esté bien, es suficiente. ¿Me entienden? Bueno, Buenísimo, profe. Claro. Después, total, tienen que sacar la fotito y subir los archivos a la página. Bien. Y lo último, ya como que ya me cansé de hablar, y son las 10:10. profe, Sí, y dígame. pregunto, ¿se podría hacer, por ejemplo, a mano y sacar una foto? Por supuesto, por supuesto. Que por ahí No. sale rápido y por ahí no Pero sale mejor, más rápido. sí, totalmente de acuerdo. Puede hacer toda a mano, las curvas de energía libre, las curvas de enfriamiento, hacer a mano, marcar las fases, lo que usted quiera, está bien, no tengo problema, chicos. Lo que a ustedes les sea más fácil mientras esté correctamente hecho, mientras el concepto sea correcto. ¿Bien? Buenísimo, profe, gracias. Bueno, Profe, ahora. ¿puede dejar 2 segundos ese? Sí. Profe,